Recuerdo que una de las cosas que me sorprendió después de la primera vez que vi esta película fue enterarme que estaba basada en un castillo de la pureza real. Y, o sea, o sea, toda la historia, o sea, mientras la veía, o sea, era definitivamente, o sea, verosímil en el contexto de la película. Eh, y obviamente, o sea, bueno, era algo que podía suceder, o sea, en la vida real, o sea, en términos de no rompía, ¿no? O sea, como con ninguna ley de la física, no había ningún anacronismo tecnológico o algo parecido. Pero era como, aún así, o sea, como sí, fue algo sorprendente darme cuenta, o sea, o bueno, descubrir, ¿no? O sea, que era un caso real. Eh, y en este momento, o sea, igual, bueno, ahora que la vi, que ya tenía, o sea, esa información, siento que es algo curioso en general, o sea, pensar respecto a cualquier película que está basada en un caso real, en un crimen, que sí ocurrió en eventos verídicos, lo que sea. Digo, diferentes formas de decir lo mismo. Es un poco, o sea, curioso entender cómo, digamos, o sea, el significado de ciertas cosas en la realidad que se siente que carecen de significado o lo tienen, o sea, pero es distinto al significado que adquieren una vez que lo mismo es plasmado, o sea, en un medio artístico, en donde siento que muy definitivamente e inevitablemente adquieren, o sea, otras connotaciones que no tienen o que difícilmente tienen o más difícilmente tienen en el contexto de la vida real. Um, y justamente, o sea, como hay varias cosas que extrañamente, o sea, funcionan de manera simbólica, o no tan extrañamente, pero aún así, o sea, funcionan de manera simbólica en la película, aunque puedas decir, no, pues es que así era en el caso, así encontraron la casa, o así llovía en esa época cuando transcurrió, o sea, como poco antes de que descubrieran como todo el caso, ¿no? Entonces, pero aún así es como de no, pero no puedes. Bueno, ok, puedes darle una lectura a la película como de justamente eso, ¿no? O sea, está tomando los elementos, o sea, y representándolos de la manera más fidedigna posible. Y si había lluvia, pues hay lluvia en la película. Si había vigas en la casa, hay vigas aquí en la película. O sea, todo eso, pero curiosamente, o sea, pues tienen como otro nivel de lectura también, o sea, en la película que si lo aplicas en la realidad es como extraño, ¿no? Es como de, no, es lluvia, ¿no? O sea, son vigas, o sea, todo de cualquier otro elemento. Um, y justo, o sea, me agrada, por ejemplo, o sea, cómo la película justo, o sea, es como de no pierde tiempo, o sea, se llama El Castillo de la Pureza, o sea, y eso es lo primero que vemos en la película, o sea, ¿qué es? O sea, esta propiedad que, justo es, o sea, es, digamos, más o menos grande, ¿no? O sea, no es una casa pequeña, es calificable, ¿no? O sea, como imponente, o sea, o tiene como dos pisos, columnas, estas escaleras, o sea, un piso más abajo, ¿no? O sea, donde también está como este calabozo. Eh, y se siente, o sea, además, o sea, que en alguna época, o sea, esta casa pudo haber sido, o sea, como muy bella, ¿no? O sea, también, pero que a pesar, o sea, de sus dimensiones, a pesar, o sea, como de su potencial, o potencial perdido, o sea, pues actualmente, ¿no? O sea, es una propiedad en ruinas, ¿no? O sea, o en decadencia. Hay, o sea, justo como estos daños estructurales, ¿no? O sea, que tienen que ser sustituidos, o sea, con vigas, ¿no? O sea, de madera, para evitar, ¿no? O sea, como pues o algún derrumbe, la pintura, ¿no? O sea, está descarapelado, o sea, las paredes, etcétera, ¿no? O sea, entonces no es, o sea, a pesar de que pudiera verse, o sea, como muy, muy bella, o sea, pues está eso, o sea, como descuidada por el paso del tiempo, o sea,
y las condiciones climáticas y, o sea, pues también por, pues falta de inversión, no nada más financiera, en el inmueble, sino pues también porque no, o sea, sabemos que pues el padre de esta familia no permite, ¿no? O sea, o limita, o sea, muchísimo el acceso de cualquier persona ajena a la familia, ¿no? O sea, a este lugar y casi todo, o sea, pues es como vender, o sea, o hablar o lo que sea, o sea, como fuera de los límites de la casa, ¿no? O sea, porque pues el mundo es corrupto y pues no quiere que se mezcle, ¿no? O sea, con la pureza, o sea, de su castillo, lo cual me lleva, o sea, como al siguiente elemento. No nada más, o sea, digo, la relevancia, o sea, de iniciar, o sea, con esta casa que va a ser, pues, muy importante, ¿no? O sea, como a lo largo, o sea, la mayor parte de las acciones transcurren en este espacio limitado. Pero también iniciamos con lluvia y con una lluvia además torrencial que va a ser, o sea, un tipo de lluvia que veamos en otros momentos a lo largo de la película, pero siento que es además, o sea, curioso porque justo, o sea, creo que la lluvia en la película puede tener este elemento asociado con la pureza, ¿no? O sea, el agua limpia, o sea, cualquier como suciedad, cualquier impureza, cualquier mal, ¿no? O sea, cualquier suciedad, o sea, pues va a ser lavada gracias a el paso del agua, ¿no? Gracias a la lluvia torrencial. Entonces, el agua, o sea, no es como la única connotación, o sea, que puede tener en el cine, pero es curioso, o sea, que se repita tanto, o sea, en esta película con este título. Um, que además, o sea, también, ¿no? O sea, el título de la película, o sea, viene de, al parecer, el nombre que le dieron al caso, ¿no? O sea, como un caso criminal. Entonces, si le hubieran puesto otra cosa, o sea, pues, seguramente la película habría copiado también, o sea, ese título, ¿no? O sea, o posiblemente. Um, Aún así, la lluvia también creo que tiene no nada más, o sea, como aspecto como simbólico, ¿no? O sea, de pureza, sino también tiene, o sea, como un uso que corresponde, o sea, a la narrativa de la película, en esta estructura, o sea, de 3 actos, en donde habría que ver, o sea, como también qué tanto se sostiene, o sea, como esta lectura, pero al inicio de la película, o sea, cuando hay un orden en el mundo de la película, o sea, cuando vemos, o sea, a pesar, o sea, como de lo fucked up o lo que sea, de que no, pues es que, o sea, como orden, no están encerrados, lo que sea, pero bueno, o sea, en una estructura de 3 actos, y específicamente, o sea, además, digo, aplica también como para lo que dicen otros autores, pero específicamente, o sea, tomando como referencia al Story Circle de Dan Harmon, o sea, la lluvia creo que corresponde, de hecho, a el mundo del orden en esta película, o sea, cuando hay, o sea, como cuando iniciamos en el primer acto, ¿no? O sea, y que todo está bien, todo funciona como se supone que debería funcionar, ¿no? O sea, no hay tensiones en la familia, vemos cómo se reparten el trabajo, cómo juegan entre ellos, cómo aprenden, ¿no? O sea, sus lecciones, lecturas, o sea, es cuando vemos, o sea, que hay como más de esta lluvia torrencial. Porque vivimos en un mundo puro, creo yo, ¿no? O sea, o pureza entendida, ¿no? O sea, como la plantea el padre de esta familia. Um, Cuando las cosas empiezan ya a descomponerse, ¿no? O sea, y empieza a haber tensiones, empieza a haber más regaños, empieza a haber descontento, ¿no? O sea, los personajes se expresan, ¿no? Y es como, o sea, ya no quiero que me pegue, o la mamá dice, o sea, yo también le tengo miedo, o sea, todo eso, curiosamente, coincide con la falta de lluvia. Se pierde o se está perdiendo esa pureza en el castillo, ¿no? O sea, y es, creo, cuando entramos al tercer acto, cuando, o sea, pasamos de o sea, de un orden donde hay lluvia a un desorden o a un caos donde no hay lluvia y luego un nuevo orden, o en el caso del círculo, o sea, regresamos
al mundo del orden, pero es un nuevo orden, que es cuando, o sea, llega la policía y, o sea, piden refuerzos, ¿no? O sea, entra también más gente al castillo, ¿no? El mundo ha penetrado, o sea, en lo... o sea, no nada más en el castillo, ¿no? O sea, sino en la realidad inmaculada, o sea, que trató como con tanto esmero por 18 años de construir este cuate. Es cuando regresa la lluvia. Y entonces podríamos, o sea, como igual, o sea, darle esta asociación, o sea, el concepto de pureza, pero ahora es, o sea, no es que se recuperara ese orden, ¿no? O sea, de las cosas como quería el padre, sino que hay, o sea, como una nueva pureza, ¿no? O sea, o hay una pureza porque así como el agua limpia, pues limpió al elemento como más impuro, o sea, de la familia, o sea, que era el padre. Entonces, y los que quedan, ¿no? O sea, pues son los demás en la familia. Entonces, que a pesar, o sea, de lo que dijera el padre, ¿no? O sea, como de que es que ustedes no entienden, no aprecian lo que hago, o sea, todo es su culpa. Además, es como, bueno, pudiéramos, ¿no? O sea, calificar la moralidad, o sea, de los personajes y calificar negativamente, ¿no? O sea, al padre como el peor ejemplo, ¿no? O sea, de moralidad dentro de la familia. Porque, o sea, pues es el más agresivo, o sea, es hipócrita, ¿no? O sea, cosas que no permite, o sea, o que insulta a su esposa, ¿no? O sea, pues él, por ejemplo, así como fui con una mujer y ella será virgen, no como tú, por eso esta casa está mal, por tu culpa, no sé qué, cómo va a ser puro este hogar. Y es como, o sea, vemos que él pues se va como presumiblemente, o sea, con una prostituta, ¿no? O sea, fuera de la casa. Entonces es como de, bueno, ¿cómo juzgas a tu esposa, ¿no? O sea, de las acciones que no hace, pero que tú sí, ¿no? O sea, entonces, en fin, es no sé igual, no sé cómo estaba el clima, o sea, durante los eventos reales, o sea, pero pues en la película, o sea, tiene, creo, esa lectura, o sea, como bastante justificada, a mi parecer. También, por ejemplo, el hecho de que la familia ah, eh, trabaja, o sea, como hay una línea de producción, ¿no? O sea, muy pequeña, o sea, un grupo de trabajadores, o sea, también como pues muy pequeña, no es lo mismo, o sea, que lo que podría ser en una fábrica, pero todos tienen, o sea, como un papel, ¿no? O sea, para producir veneno para ratas. Entonces, que también, o sea, de nuevo se asocia como pues a esta intención que tiene el padre de, o sea, no nada más como mantener pura su familia, su mente, sus valores, y que no sean contaminados, o sea, por el mundo, sino que es como, bueno, vamos a hacer un trabajo todos para limpiar, ¿no? O sea, al mundo de las ratas. Y además hay como una asociación también explícita durante la película en donde dice el padre, o sea, yo he aprendido por las ratas cómo son los hombres, ¿no? Una cosa así. O he aprendido como de la maldad de los hombres a través de las ratas, una cosa por el estilo. Entonces, sabemos que hay, o sea, como igual en este trabajo, o sea, en donde producen, ¿no? O sea, un veneno, producen algo que mata a las ratas, ¿no? O sea, que son sucias o que son impuras o que son, traen, ¿no? O sea, como enfermedades o cosas malas, ¿no? O sea, a la sociedad, o sea, pues igual, ¿no? O sea, digamos que es una representación de cómo a este personaje, o sea, le gustaría discutiblemente, o sea, limpiar al mundo de toda impureza, ¿no? O sea, o limpiar al mundo de todas sus ratas, ¿no? Que también podremos decir, pues no, o sea, porque si el mundo de verdad estuviera como limpio, o sea, de esas ratas, digo, al margen como de ciclo de la vida, ¿no? O sea, o todo como orden, ¿no? O sea, ecológico, natural.
También, o sea, pues podemos decir es que justamente, o sea, necesitan, ¿no? O sea, como de la existencia de esas ratas para justificar, o sea, el hecho de tener presa, o sea, a su familia, ¿no? O sea, también las ratas, o sea, se vuelven como un símbolo de la propia familia, o sea, cuando vemos como, como dentro de la casa, o sea, hay ratas también que están encerradas en jaulas, porque son, o sea, como los sujetos de prueba, ¿no? O sea, para ver que el veneno efectivamente funcione. Y vemos, o sea, como a los hijos, ¿no? Así de que, ay, vamos a jugar, o sea, ahí la cámara, o sea, se desplaza, o sea, para alejarnos, ¿no? O sea, de los hijos y ver a la rata encerrada, ¿no? O sea, que están vivos, ¿no? O sea, en ese momento, o sea, o están a lo mejor bien, o sea, pero pero no deja de ser, o sea, pues una prisión, ¿no? O sea, todo este espacio. Entonces, y que además, o sea, también es posteriormente, o sea, digo, si bien a los hijos o a la familia la ve como la excepción a esta impureza del mundo, o sea, conforme avance la película, o sea, también el padre, o sea, va, digamos, a estrechar esa relación, o sea, con las ratas, ¿no? O sea, porque va a ver que su familia, ¿no? O sea, está en su contra, no ha logrado, ¿no? O sea, su cometido de limpiarlos o de mantenerlos, o sea, alejados de los males de la humanidad, o sea, entonces, de nuevo, ¿no? O sea, si antes el mundo o los hombres, ¿no? O sea, eran ratas, o sea, los hombres además en este caso entendido no como la masculinidad o la parte masculina, ¿no? O sea, del mundo, sino como, sino hombres como humanidad, ¿no? O sea, en este caso. Entonces, si el padre ve, o sea, que la humanidad o que los hombres, ¿no? O sea, son ratas y su familia no, o sea, conforme avance la película, o sea, pues va a ver como la misma, o sea, va a perder como esa distinción, ¿no? No necesariamente, o sea, como pues por como razones válidas, pero bueno, o sea, va como a caminar, o sea, la mentalidad como en ese sentido. Su percepción. También, por ejemplo, o sea, es algo que también me resulta, bueno, no sé si curioso, ¿no? O sea, porque es como de, pues es que es como lógico, es la respuesta inevitable, o sea, que sería. Como también este plan de origen fallido, ¿no? O sea, en donde, o sea, si bien está tratando de mantener, o sea, un espacio libre de corrupción y mentiras y males, ¿no? O sea, los que sean, aún así, o sea, el padre no deja de replicar, o sea, estructuras y comportamientos e información que viene de ese mundo, ¿no? O sea, en donde, o sea, digo, las lecturas, o sea, pues no son cosas que él escribe, ¿no? O sea, viene de otros autores. Las cosas que tienen, como las bancas, ¿no? O sea, pizarrones, mapas, lo que sea, vienen, o sea, del exterior. Y, o sea, la dinámica familiar, o sea, viene también, o sea, de una institucionalización de la familia. O sea, de donde normalmente, o sea, digo, la familia pues puede salir, ¿no? O sea, e interactuar con la sociedad, pero por lo menos, o sea, como el rol de los padres, o sea, de la educación a los hijos, ¿no? O sea, de haz caso, del castigo si te portas mal, o sea, todo eso, o sea, viene también, o sea, como de un sistema internalizado, o sea, que digo, va cambiando con el tiempo, o sea, pero igual, ¿no? O sea, no es como, o sea, viene de una sociedad, o sea, que produjo, o sea, esas dinámicas o esas relaciones. También, por ejemplo, o sea, la prisión, o sea, el agujero, ¿no? O sea, de Matilda en donde los encierra, o sea, igual, o sea, la idea como de la cárcel, ¿no? O sea, o sea, de una versión chiquita, ¿no? O sea, de una cárcel, o sea, que puedes encontrar en el mundo exterior, ¿no? O sea, o en un mundo más grande, en donde si actúas de una forma que perturba el orden social, o sea, mereces ser, o te corresponde un castigo, ¿no? O sea, que en el caso del padre es como 1 hora encerrado, o encerrado sin agua, o sea, o lo que en este caso, o sea, digo, él considere, pero, o sea, un comportamiento, ¿no? O sea, dañino para el resto de la sociedad, o sea,
le corresponde, o sea, un castigo en donde es aislado, además, o sea, del resto de la sociedad, ¿no? O sea, no estás encerrado y no puedes interactuar, no puedes disfrutar de las libertades, o sea, que los otros sí, ¿no? O sea, que es la compañía, es el juego, es el descanso no cómodo en tu cuarto, lo que sea, o sea, entonces, bueno, o sea, es como finalmente, o sea, no dejas de introducir cosas, o sea, del mundo perverso, ¿no? O sea, pues a tu mundo idealizado. ¿Qué digo? O sea, ahí podríamos decir como de, es que está tratando de rescatar solo las cosas buenas o lo que sea, pero es como de, pues es que no dejas de formar parte, ¿no? O sea, del mundo. Nunca, o sea, te sales de ese mundo, ¿no? O sea, nunca se salieron de ese mundo. Eh, entonces, o sea, digo, esta relación, o sea, también como de exterior-interior, ¿no? O sea, como fallida, ¿no? O sea, de eso desde el principio. También, o sea, por cierto, me llamó la atención como en la película, o sea, algo que pasó desapercibido, o sea, en el primer visionado, creo, es el hecho de después de la casa, de ver, o sea, digo, esta propiedad, ¿no? Casi inundada, ver, o sea, lo siguiente que vemos es los labios, un extreme close-up de los labios de la madre, mientras se está maquillando, mientras aplica el lápiz labial. Que, o sea, podemos leer como, o sea, no es cualquier parte del cuerpo, es los labios, o sea, que son como bastante evocadores, creo. Y, o sea, el uso del maquillaje, o sea, es, creo, la sexualidad o la sexualización, o sea, tal vez podemos decir, o sea, de esta parte del cuerpo. Que curiosamente, o sea, pues va a ser, o sea, también como el elemento, o sea, que va a trastocar el orden, o sea, o que va a representar, que va a ser como la razón fundamental, o tal vez, o sea, como la más importante de la caída, ¿no? O sea, de este castillo. Entonces, en ese momento, no, o sea, digo, podemos suponer, o sea, que ha usado la esposa maquillaje, o sea, mucho tiempo antes, ¿no? O sea, o lo sigue usando incluso en el momento en el que las cosas están bien. Pero justamente, o sea, es el sexo, o sea, lo que destruye, o sea, este mundo, ¿no? O sea, tanto internamente dentro de los confines, ¿no? O sea, de esta casa, por las relaciones entre los hermanos y como esas relaciones, o sea, y como la sexualidad y la expresión o la búsqueda de la expresión de esa sexualidad dentro de la casa molesta al padre, ¿no? O sea, y hace, o sea, también que en sus esfuerzos, ¿no? O sea, de ya no va a haber regaños, o sea, nos vamos a llevar bien, quiero que nos llevemos bien, o sea, mira, ¿no? O sea, cómo estás, eres como tu madre, ¿no? O sea, y bueno, o sea, también como lo que constantemente repiten, ¿no? O sea, de la madre, la propia inseguridad, o sea, del personaje de, es que yo sé que piensas en todos los hombres con los que estuviste, aunque parezca que no, aunque digas que no, o sea, entonces es, o sea, como curiosamente, o sea, es el sexo, o sea, y la sexualidad lo que acecha constantemente, o sea, como un peligro para este personaje, ¿no? O sea, y para esta casa. Entonces, no nada más, o sea, dentro de la casa es lo que altera también, o sea, como las relaciones familiares. También es, o sea, como el elemento que externamente a la casa, o sea, cuando el padre sale, es lo que termina, o sea, como su downfall, o sea, porque es, o sea, cuando ve a esta joven, ¿no? O sea, que es la hija de una clienta que le dice, o sea, quiero tener, o sea, una cosa por el estilo, o sea, digo, parafraseando, ¿no? O sea, es como, quiero tener sexo contigo, te conviene, te voy a pagar, ¿no? O sea, y es, o sea, como por los problemas, ¿no? O sea, después que, ok, ella lo rechaza, él, o sea, trata como de vengarse, ¿no? O sea, que es, cuida a su hija, o sea, porque se me insinuó, y no vaya a ser, o sea, que que se vaya a perder, ¿no? Entonces, es como de,
pues mira, ¿no? O sea, por estar de coqueta. Y es como, por estar de coqueto, o sea, este cuate se perdió o lo perdió todo. O lo perdió todo, ¿no? Entonces, justamente, o sea, porque eventualmente, o sea, bueno, hay, ¿no? O sea, como irregularidades, o sea, pues con su trabajo, con su producto, o sea, y ella, o sea, es como de, pues, o sea, te vengabas de mí, pues yo también, ¿no? Entonces, es curioso, es como de, mira, o sea, si no hubiera estado, o sea, de coqueto, el señor, pues, o sea, todos los males, o sea, dentro de la casa tal vez hubieran podido como resistir lo suficiente, o sea, para no ser, ¿no? O sea, para no llamar la atención de agentes externos, ¿no? Pero también esto, ¿no? O sea, como la cuestión de, ok, o sea, la hija, o sea, busca pedir ayuda, o sea, pero pues también, o sea, la ingenuidad de no saber cómo funciona el mundo, pues piensa que la nota va a ser suficiente, pero pues nada más la tira al suelo y pues se pierde, ¿no? O sea, entre charcos y pisadas, o sea, entonces, o sea, no es, o sea, como eso, pues el detonante, ¿no? O sea, para la libertad, o sea, de la casa, bueno, o sea, de la familia, es justamente, o sea, pues las acciones, o sea, que realiza el Señor, ¿no? O sea, como él provoca, o sea, su propia perdición. Y es también, o sea, curioso que esta película, o sea, puede tener esta relación o sea, entre sexo y revolución, o sexo y libertad. O sea, no porque el incesto, o sea como algo deseable, o sea, el motor, ¿no? O sea, para alcanzar cosas mejores, o sea, como puede ser, ¿no? O sea, digo, en este caso específico. Pero bueno, o sea, puede todavía, o sea, creo que tener esta lectura justo, o sea, como en este caso específico, o sea, es el sexo, o sea, lo que hace es lo que mueve cosas o mueve las piezas en esta dirección que al final de la película, o sea, es un escape, ¿no? Una salida. Y una salida además que originalmente, o sea, no se buscaba o no se percibía, ¿no? O sea, no se percibían como encerrados, o sea, o como que eso fuera algo malo, pero que posteriormente, o sea, sí es lo que buscan, ¿no? Entonces, estoy seguro que Dusan Makaveyev estaría orgulloso de esa relación que hace esta película. Um, que hace Ripstein. Um, También, por cierto, hay una cosa, ya se me había olvidado, pero para eso son las notas. También esta película menciona justo, o sea, como una de las inquietudes, o sea, de la hija, ¿no? O sea, que de la familia, o sea, pues es como el personaje, o sea, como aparte del padre, o sea, creo que el más importante. Y que dice, quiero conocer el mar. O quiero ver el mar. Y me quedé, y seguramente, o sea, la primera vez que la vi, o sea, también lo capté, pero ya se me había olvidado. Y es como, amar te duele. Estaba haciendo una referencia consciente al castillo de la pureza con su quiero conocer el mar. Es como, o sea, es como una referencia muy extraña, o sea, digo, si era consciente, si no, de todos modos, o sea, ya están dialogando, o sea, a ambas películas, ¿no? O sea, porque es posible, o sea, digo, hacer esta relación, pero aún así, o sea, es como extraño pensar o sea, no que el personaje es como de, ay, lo dice porque vio esta película, o sea, sino como que la película o que un realizador, o sea, esté como referenciando a este otro, ¿no? En esta otra cinta. Es como, mira, todo este tiempo, o sea, esa película se estaba refiriendo a esa, ¿no? O sea, o ahora, o sea, como porque tengo el conocimiento de esta película, o sea, puedo, ya creo que inevitablemente, o sea, relacionar ambas, ¿no? O sea, cualquier vez próxima que vea Amarte duele, o sea, espero recordar el castillo de la pureza como de, o sea, ¿de dónde viene esa frase? Bueno, ahora lo sé. Tal vez es coincidencia, pero justamente, o sea, es una coincidencia, o sea, de piezas de diálogo, ¿no? O sea, hay coincidencias también temáticas, o sea, de salir de un lugar, de búsqueda de la libertad. O sea, entonces hay diferentes coincidencias, o sea, en ese sentido. Um, um,
Y de hecho, básicamente, o sea, creo que es un poco curioso, o sea, un poco también cuando inicié, cuando dije voy a ver esta película, o sea, con estos fines, dije no sé, o sea, qué tanto puedo decir, pues ya hay algunas cosas. Este. Pero la otra es que, y creo que desgraciadamente no me fijé, o sea, como tanto en este elemento. Este. Y es el que me parece que hay, o sea, como muchas interacciones entre personajes que pudieron haber sido representadas con un campo contra campo, ¿no? O sea, que es tal vez la forma más clásica, o sea, de mostrar, o sea, una conversación, ¿no? O sea, este ping pong de cabezas. Y esta película, digo, si bien no está desprovista, aunque lo ignoré como en su mayoría, pero me parece que no está desprovista, o sea, de campos contra campos, tiende, o sea, como a relacionar a sus personajes dentro de un mismo encuadre y a través, o sea, de movimientos de cámara, ¿no? O sea, cuando vemos uno u otro o seguimos, o sea, a un personaje, y, o sea, entonces me gusta, o sea, que también, o sea, la cámara, en lugar como de fragmentarlos o dividirlos, o sea, sobre todo como a la familia, en varios planos, tiende, pues, a tal vez, o sea, podríamos decir, encerrarlos en el mismo encuadre, en la misma unidad espaciotemporal que significa el plano, ¿no? O sea, antes del corte. Aún así, ¿no? O sea, digo, sí hay como definitivamente, o sea, como muchos cortes, o sea, y de nuevo, ¿no? O sea, esta otra técnica, o sea, me parece que sí es utilizada, la verdad es que sí, no, creo que debí prestarle más atención, pero bueno, o sea, para las siguientes, para los siguientes visionados. Pero me gusta, o sea, que en general, o sea, aprecio cuando una película busca como diferentes formas, o no necesariamente diferentes formas, o sea, porque podemos decir en el mismo encuadre o por movimientos de cámara, pero tratar, o sea, de buscar otras composiciones entre un personaje y otro y su relación, o sea, también con la cámara, qué tan cerca están, si se acercan o se alejan, y a través, o sea, como del bloqueo, ¿no? O sea, siento que eso, o sea, es en general, o sea, como que hay, o sea, otro tipo de trabajo, a mi parecer, o sea, a decir, pues, o sea, a ver, ahorita como de los hombros hasta arriba de la cabeza, y luego el otro personaje, y luego el primero otra vez, y luego los dos juntos, o sea, este, em, creo que hay, o sea, como otro nivel de lectura posible también, o sea, cuando se em, cuando las películas, o sea, se alejan un poco, ¿no? O sea, de esa opción más popular. Um, en algún momento, por cierto, o sea, también nada más, recuerdo que el personaje que decía como de, oiga, o sea, tenga cuidado, o sea, como con esta casa, o sea, porque pues ya le vendría bien, o sea, como que pues vengan albañiles, ¿no? O sea, a restaurar, a sanear, ¿no? O sea, pues ciertas partes, o sea, que pues ya están como muy dañadas y no sé qué. Es curioso, o sea, porque eso creí que sería, la primera vez que vi la película, creí que era un elemento, o sea, un foreshadowing de que hacia el final de la película, o sea, en el clímax, o sea, tal vez se iba a destruir literalmente, ¿no? O sea, el castillo, o se iba a destruir la casa. Y se me hizo raro, o sea, que pues no sucediera eso. Justo porque era como de, bueno, o sea, tenemos como los elementos visuales, ¿no? O sea, de la casa. Pero también, o sea, tenemos el diálogo del personaje después. Y pues no sucede. Pero en este caso, o sea, digo, creo que igual, o sea, digo, ya ahorita que sabía que no iba a suceder, o sea, no me molesta, o sea, tampoco, porque creo que o sea, la película se desarrolla, ¿no? O sea, con una lógica dramática que funciona, o sea, sin este elemento de la destrucción de la casa. Y creo que, bueno, o sea, también habla, ¿no? O sea, o sigue funcionando en un nivel simbólico, ¿no? O sea, que la casa, aunque se ve fuerte o sólida o grande, o digo, tal vez no se ve sólida, o sea, pero se ve, o sea, que podría ser, ¿no? O sea, sólida, que con el trabajo apropiado, que lo fue en otra época, pues, o sea, actualmente
o sea, mira como ya lo frágil que es, ¿no? O sea, y entonces sigue funcionando, o sea, como una extensión de esta unidad familiar, en donde es como, pues mira, o sea, si los cimientos de la familia, o sea, eran fuerte y la dinámica, ¿no? Ya estaba establecida y reforzada, o sea, pues actualmente, ¿no? O sea, no significa que pues ya tenga como sus cracks, ¿no? O sea, que que finalmente, ¿no? O sea, harán que se derrumbe, ¿no? O sea, en el caso de la casa, o sea, pues no lo vemos, o sea, pero digamos que está también como en esa misma dirección, ¿no? O sea, porque no se está saneando nada tampoco, ¿no? O sea, entonces se está permitiendo, o sea, que continúe esa decadencia.